¿Algunos alguna vez han peleado? ¿Varones pelearon alguna vez? ¿Mujeres? Algunas sí, ¿no? Otras no experimentaron. Cuando uno pelea, uno puede pelear verbalmente o físicamente. Es muy rara las veces que cuando hay una pelea entre dos bandos o dos personas, queden de amigos, salvo que cuando uno se trompeaba cuando eran chicos, ¿no? Los chicos pelean y el resto están jugando. El hombre de por sí cuando es mayor manifiesta de su corazón un rencor que hace que muchas veces las personas digan, fulano de tal murió para mí, ¿sí? A veces hay peleas de padres con hijos, hijos con padres, y esto también se escuchó muchas veces diciendo, considérate muerto para mí, ¿sí? Padres que le pueden decir a los hijos o a las hijas y viceversa. Hijos que pueden decir a los padres cuando quizás los disciplinan o alguna situación llegó a decir, considérate muerto. Bajo ningún aspecto la pelea es buena. Y esas peleas o esas luchas que uno ve, esas guerras que uno ve que están aconteciendo en distintas partes del mundo, nunca han dejado algo positivo. Siempre el dolor y el recuerdo y la memoria del sufrimiento es lo que ha quedado. Pero en esta noche quiero hablar de una batalla, de una pelea, de una lucha especial. Una lucha que da la curiosidad que varias veces la Biblia resalta. ¿Alguna vez usted ha luchado con Dios? ¿Ha peleado con Dios? Dios nunca va a perder, Él no pierde nunca. Pero eso no impide de que el hombre a veces luche, se trabe en lucha. Y si no hubiese versículos que digan de que nuestra postura, que nuestra manera de hacer las cosas manifiesta como que estamos en rebeldía o en disputa con Dios, es primeramente por una cuestión de naturaleza. Hasta que el hombre no ha sido transformado, regenerado a la naturaleza divina de Cristo, el hombre siempre va a estar enemistado con Dios. Eso dice la Escritura. El hombre que es pecador es enemigo de Dios por causa del pecado. Pero cuando Cristo perdona la vida de una persona, cuando hay una reconciliación, entonces el hombre puede amar a Dios, puede obedecer a Dios y seguir sus mandamientos. Esta tarde mi esposa me compartía una palabra, una fobia. ¿Cómo se llama esa fobia? La xenofobia, ¿sí? Y esa xenofobia es el temor o el rechazo hacia lo desconocido, hacia lo que es ajeno o extranjero, ¿sí? Es una fobia que rechaza todo lo que no se conoce. Y a veces hay personas que sufren este tipo de fobia. Pero me llamaba la atención que me compartía mi esposa en un texto que estaba leyendo, decía, todo hombre por naturaleza es xenofóbico porque al que rechaza permanentemente es a Dios. Es el ser desconocido para el hombre natural. Cuando digo el hombre natural, estoy diciendo el hombre que es pecador, que no es regenerado, que no es un impío, una persona que no tiene una reconciliación con Dios. Entonces aquí encontramos un problema de naturaleza. El hombre a lo mejor no se traba en lucha o en pelea como quizás dos personas lo pueden hacer, pero siempre la intención del corazón del hombre que no ha sido regenerado es rechazar a Dios, rechazar a Dios. Dios pareciera ser que es el que no haya cabida en este sistema mundo. Dios no haya lugar en este mundo. Por eso es que pareciera que Él es el más rechazado de todos los hombres. Usted puede estar en una fiesta, en un casamiento, en un cumpleaños, en una fiesta familiar, y pueden estar contando chistes, pueden estar riéndose, pueden estar bailando, como quien dice, la están pasando bomba. Pero nomás falta que alguien mencione a Jesús. ¿Le pasó o no? Que alguien mencione a Jesucristo.
o que alguien diga un versículo bíblico y lo escuchó la gente. Esa gente inmediatamente se le cambia la apariencia de su rostro, cambia el ambiente y te bajan la persiana inmediatamente y te dice, mira, yo de religión no voy a hablar. ¿Le pasó? No dijo nada malo. A lo mejor estaba hablando de cualquier otra cosa y la gente lo aceptaba. Pero cuando alguien habla acerca de Dios, cuando el nombre de Jesucristo es pronunciado, es mencionado, hay una reacción en los aires y en la naturaleza perversa de la persona que hace que rechace inmediatamente a Dios. Así que aplicaba el concepto de la xenofobia en el sentido de que rechaza, no acepta lo desconocido, no acepta lo que es extraño, ¿sí? No lo acepta. Saben que todos nosotros en un momento estábamos así, alejados, sin Dios, sin ni siquiera tener en cuenta a Dios. Pero la Escritura dice de que a veces nuestros actos, nuestros hechos, actitudes, palabras, obras manifiestan que podemos estar peligrosamente luchando con Dios. Y, por ejemplo, ¿de qué manera yo puedo estar luchando peligrosamente contra Dios? Cuando Dios dice no y yo no me convenzo. Y yo quiero que Dios en alguna forma diga sí. Y ni siquiera lo registro a Dios, sino que yo insisto. Un ejemplo que quiero dar, no me sale el crédito porque me dicen algo que está mal. Y yo voy a buscar por todos los medios otro garante, otra persona, y tratando de que sí o sí salga el crédito. Y Dios te dice no. ¿Sí? Esas son actitudes que una persona hace que esté luchando contra Dios, contra la voluntad de Dios. Cuando alguien toma una decisión errada, no sabe que está errada porque nadie quiere escoger lo malo, sino que uno por una cuestión de conciencia y razonamiento siempre intenta buscar lo bueno. Por ejemplo, un trabajo, un emprendimiento o relacionarse con una persona, con un noviazgo, por ejemplo. Y si Dios dice no, y la persona en forma obstinada insiste y quiere, sí, y se autoengaña, se autoconvence de que de alguna manera va a suceder un milagro y eso va a cambiar, y Dios te dice no. Muchas personas no registran a Dios y están luchando en forma peligrosa contra Dios. Pero estamos hablando de que personas que por naturaleza rechazan a Dios porque no lo conocen. Entonces, esa xenofobia, como el rechazo de algo desconocido, algo ajeno, algo extraño, por naturaleza rechaza. ¿Qué pasa con el cristiano? ¿Qué pasa con aquella persona que dice que conoce a Dios? Aquella persona que dice que se entregó a Cristo, que Cristo transformó su vida. ¿Qué pasa con aquella persona que permanentemente está quizás con sus decisiones o sus actitudes provocando a Dios? Entonces yo quisiera en este momento, para introducirnos en el tema, ver Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Y es curioso ver el consejo de un hombre sabio llamado Gamaliel. Hechos capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 34. Conocen el contexto. Pedro y Juan habían sido perseguidos por haber predicado públicamente, habían sido amonestados, exhortados y advertidos por el concilio de que ya no prediquen más, que no hablen más en nombre de Jesús porque alborotaban al pueblo. Y esta vez habían detenido a Pedro y a Juan y había una gran disputa, una gran discusión en el concilio. No, esto era como un tribunal. Pero dice que, por ejemplo, leo el versículo 33 para que mida el clima, cómo estaba de ese concilio. Después que Pedro había contestado, dice, ellos oyendo esto se alegraban y se gozaban, ¿así dice? ¿Qué dice? Se enfurecían y querían amarlos, no, matarlos. O sea, fíjense qué clima que había en esa reunión, ¿no?
Una reunión y supuestamente todos defensores de la ley de Dios y el amor de Dios principalmente es lo que habla la ley. Acá estaban enfurecidos y querían matarlos, dice. Mira el clima. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Mire, acá actúa con sabiduría, ¿sí? Y fíjese, le dice, cuando los sacaron afuera, les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados, y reducidos ¿a qué? A nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o obra o esta obra es de los hombres, ¿qué sucederá? Se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Este versículo nos da a nosotros un vistazo acerca del carácter inmutable de Dios, de un Dios todopoderoso, que traducido en el antiguo pacto es El Shaddai, el todopoderoso o el que vence siempre. El Shaddai. ¿Conoce el nombre de Dios llamado El Shaddai? El todopoderoso o el que vence siempre. En este caso, Gamaliel dice: tengan cuidado qué van a hacer con estos hombres, porque si esto que se está armando es de los hombres, va a pasar como los otros. Se mueren y no pasa nada, queda allí. Pero tengan cuidado, no sea que tal vez sean hallados luchando contra el Shaddai, contra el Todopoderoso, contra el que siempre vence. Y yo quiero que por un momento nos detengamos acá, porque es necesario corregir, o mejor dicho, derribar un concepto muy grande, un edificio grande que se hizo en nuestra mente, por algunas palabras o ideas erradas que se nos enseñó, se nos dijo, de que venga Jesucristo y todos los problemas se les van a terminar. Venga Jesucristo y usted va a tener una vida color de rosa. Hoy se predica permanentemente el canje. Entréguele su vida a Cristo y Él te va a hacer millonario, te va a prosperar, Él te va a dar todo lo que desea tu corazón. Un texto sacado del contexto es un pretexto. Y acá entendemos nosotros de que muchas veces, por haber sido formados, mejor dicho, deformados con esta clase de enseñanza, hemos llegado a pensar de que Dios está obligado a hacer lo que yo quiero. Como que mis caprichos tienen fundamento en la bondad de Dios. Y no es así. Dios no es injusto, sino que es justo. Pero a esa justicia, que todos merecíamos la condenación, Él manifiesta su gracia y su misericordia para salvar a los que Él quiso salvar. Por lo tanto, no es injusto cuando Él salva a alguien y no salva a otra persona. ¿Por qué? Porque Él es soberano, Él no es injusto, simplemente ha obrado su misericordia y su gracia, simplemente, nada más que eso. Pero no voy a entrar en ese terreno, quiero simplemente ponerme en este tema, el Shaddai, el Dios que siempre vence. La Biblia relata muchos casos que no lo voy a profundizar hoy, pero me gustaría que usted lo mencione. Solamente voy a tocar un caso, y creo que es el más patente y el más notorio de la lucha contra Dios, que es la conversión de Jacob. Pero si bien es cierto, esta lucha o esta disputa o este cambio de palabras
comenzó en el Edén, cuando Adán, a la pregunta que Dios le hace, Adán, ¿qué hiciste? Adán inmediatamente entra en una disputa verbal, en una lucha verbal, diciéndole a Dios, la mujer que tú me diste, me engañó y yo comí. Es como que en ese momento, en vez de asumir y en vez de arrepentirse, en vez de decir, perdón, me equivoqué, te ofendí, yo no sé si en ese momento habría alcanzado perdón, no lo dice la Biblia. Lo que sí podemos ver es que a partir de ese momento el hombre ya estaba mostrando una naturaleza que ya estaba separada de Dios. Y fíjense cuántas veces cristianos disputan contra Dios. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchos no se dan cuenta, no prestan atención de que Dios es omnipresente, omnisciente, que está en todo lugar, en todo tiempo y que todo lo sabe y todo lo ve. Y pareciera que nosotros tenemos la capacidad humana, pero que está calificada como una naturaleza rebelde, de pensar de que yo puedo hacer algo sin que Dios lo sepa. Por lo general, cuando somos tentados a obrar en desobediencia, para hacer nuestra propia voluntad, para querer tomar decisiones sin consultar a Dios, pensamos que nadie más que yo puedo tomar esa decisión, y allí es donde nos equivocamos. El consejo de Gamaliel es, tengan cuidado, vean qué es lo que van a hacer, no sea que estén luchando contra Dios, contra el Shaddai, contra el Todopoderoso, contra el que siempre vence. ¿Usted pelearía con alguien que sabe que siempre vence? Ahora, las peleas que tienen los seres humanos deja el rencor, la amargura, el odio, la ruptura, el rechazo, la enemistad como fruto. En los ejemplos bíblicos que nosotros vemos en la historia, cada vez que un hombre luchó contra Dios, halló la paz. Por ejemplo, el profeta Jeremías. Voy a leer ese versículo para que podamos entender un poquito simplemente lo que dice. Jeremías, capítulo 20. El versículo 7 dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces y gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿Qué estaba diciendo el profeta acá? Que él reconocía que cada vez que él tenía que dar una palabra de parte de Dios era únicamente para traer amonestación y juicio al pueblo. Por lo tanto, cada vez que lo veían a Jeremías, lo insultaban, lo rechazaban, lo menospreciaban, no lo tenían como buena o como persona grata. ¿Vieron que a veces en los grupos de amigos siempre hay un mufa, como se dice? El que es todo bajón. ¿Cómo se dice esta palabra? Que es todo negativo, pesimista. Bueno, a Jeremías lo tenían como aquella persona que era para evitarla. Y Jeremías estaba empezando a sentir el peso y la responsabilidad, porque dice que a causa de la palabra de Dios, lo único que él cosecha es escarnio, afrenta cada día. Y dije, acá viene un reproche, acá viene un momento de ira del profeta. Y dije, no me acordaré más de él. Estaba hablando de Dios. Él dijo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Inmediatamente dice, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, ¿y qué dice?
y no pude. ¿Alguien tiene versión internacional? ¿Alguien lo tiene? Léelo fuerte, por favor, el versículo 9. Ajá. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. El que tiene la palabra va a fluir, pero él dice, no voy a hablar, no voy a decir nada, pero me quemaba dentro mío, yo tenía que decirlo. Traté de soportar, pero no pude. Estaba luchando con un propósito eterno. Dios le había dicho algo. Dios le había dicho algo. Incluso había sido en el caso de Jeremías llamado y escogido antes de que se formase en el vientre de su madre. Dios ya lo había escogido para que sea profeta a las naciones. Y la misión era justamente de derribar, arrancar, destruir, para edificar, para plantar. Era una tarea de un reformador, era una tarea de hacer cosas que Dios le mandaba en forma original a hacerlas. Pero el costo era este. Yo dije, no me acordaré más de él. En otras palabras, voy a poner mi mente en otra cosa. Y no hablaré más en su nombre. No voy a utilizar mi boca para proclamar nada acerca del Señor. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de soportarlo, pero no pude. Fíjense en acá, el versículo 7. Me sedujiste, fui seducido, fuiste más fuerte que yo y venciste. Mire lo que dice el versículo 11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, el Shaddai. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión y jamás será olvidada. Acá que estamos viendo de que después de ese berrinche, después de esa lucha, después de ese momento de locura, se podría decir, que cualquiera lo puede tener, siempre el Señor nos encamina y nos pone en su propósito. Muchas veces en la vida experimentamos momentos de altibajos, pero saben, es muy difícil, no es imposible, es muy difícil mantenerse en santidad permanente, puesto que tenemos todavía una naturaleza biológica que todavía se duele, todavía se siente, se enferma, ¿sí? Y tenemos un alma que tiene hábitos antiguos, pero que ahora puede obedecer al Espíritu porque ya hemos sido regenerados, pero esa alma todavía tiene algunos hábitos antiguos que la palabra dice, ya no le den más lugar a la carne, vivan en el Espíritu. Pero muchas veces esa alma que antes se enojaba, inmediatamente buscaba el pleito, esa alma que antes se molestaba por cualquier cosa, inmediatamente insultaba, o no había quien pueda detener la agresión o la ira de una persona, y aunque más no sea, si no fue físicamente por la boca, por la palabra, que a veces es más dura la destrucción, aquí encontramos nosotros de que es difícil permanecer en santidad cuando uno está siendo atacado, porque nuestra tendencia natural es reaccionar, ¿sí o no? Nos cuesta, pero inmediatamente el Espíritu nos hace sentir, como Jeremías decía, mi Dios está en mí como un poderoso gigante. Y Él es el que va a proteger. Pero en medio de nuestras circunstancias encontramos casos como Jeremías. Otro caso mencionado en la Biblia es el caso de Job. ¿Se acuerdan? Job era un hombre justo. Y según relata el libro de Job, él experimentó unas calamidades tremendas, pero él nunca lo había pensado, ni siquiera se imaginaba, y no tuvo un profeta que le diga, Job, te va a pasar esto, prepárate. Simplemente fue una demostración y una prueba de parte de Dios. ¿Se acuerda de ese diálogo que Satanás se presentó delante de Dios? Mira el acuerdo que había Satanás diciéndole, claro, Job mantiene su integridad porque le bendecí, lo prosperás, le das todo.
nada necesita, pero quitarle todo lo que tiene, va a ver cómo maldice en tu propia cara. Y ustedes han leído el capítulo 1 que una calamidad detrás de otra, una detrás de otra. Y él, sin embargo, mantuvo su integridad. A veces uno dice, ¿hasta dónde llegó las calamidades, ¿no? Que perdió todo, pero la única que quedó viva fue su esposa, ¿no? Porque ella le decía, muérete, muérete, maldice a Dios y quítate la vida, le decía. Y él dijo, como una mujer necia estás hablando. ¿Que acaso vamos a recibir únicamente los bienes de Dios y nunca los males? Dios ha dado, Dios ha quitado, sea el nombre de nuestro Señor enaltecido. Esa conducta llevó a Job a que él esté en integridad, pero luego ¿qué pasó? Vino la sarna, había perdido todo lo que tenían sus hijos, todos habían muerto. Era un hombre muy rico y perdió todo. Luego vino una sarna a su cuerpo. Y él tuvo que escuchar las consolaciones almáticas humanas de sus 3 amigos. Pero llegó un momento, cuando usted anda allí por el capítulo 38 de Job, que Job explotó. Y Job empieza a hacerle preguntas a Dios y Dios le dice, un momento, yo voy a preguntar y tú me vas a responder. ¿Dónde estabas tú? Estabas tú cuando yo formaba todas estas cosas. Y empieza a decir, lo dejó sin palabras. Allí hubo una lucha. Allí hubo también una guerra. Y fíjense ustedes de que las preguntas que Dios le hace como forma de ametralladora, ta, 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 ta. Usted lo lee después, ¿no? Le hacía preguntas que Job no podía responder y concluye él diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento, me aborrezco, dijo él. ¿Se da cuenta? Y cuando Job ora y bendice a sus amigos, porque se había enojado mucho, Dios restituye todo lo que tenía. A veces Dios espera a ver qué conducta vamos a tener nosotros. Un caso para que usted lo lea en su casa, muy importante para ver. El profeta Habacuc. ¿Leyó Habacuc? ¿Sí? Ese profeta también en un momento llegó a explotar. Señor, ¿hasta cuándo tendré que soportar esto? ¿Hasta cuándo tendré que mirar la iniquidad? ¿Hasta cuándo empezaba? Y el Señor otra vez responde. ¿Y cómo termina Habacuc? Aunque la papa cueste 10 pesos el kilo, aunque el tomate siga subiendo, aunque los impuestos sean cada vez más caros y no tengamos subsidio en la luz ni en el gas, aunque haya quedado sin trabajo y aunque el presupuesto mensual no me alcance, con todo, se lo he traducido, ¿no? Con todo, yo me alegraré en Jehová nuestro Señor. ¿Después de qué? Después de ese berrinche. Luchamos contra Dios a veces, pero no nos damos cuenta. Un caso más, le estoy dejando para que usted haga tarea a la casa, se ponga a ver estos capítulos, ¿sí? ¿Usted ve después o no? ¿O lo deja hasta el otro sábado? Fíjese después, ¿no? Póngase a ver. Un día el apóstol Pablo estaba ante el rey Agripa y él tiene que contar cómo fue su conversión. Y él cuenta, aquel Saulo de Tarso que se gozaba y respiraba amenaza y se deleitaba viendo cómo lo mataban a Esteban a pedradas. Él estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto. Pero dice, yo yendo, rey Agripa, camino a Damasco, al mediodía, una luz que sobrepasó el sol del mediodía, se presentó, me habló, quedé ciego y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién estaba hablando allí? El Shaddai.
el Todopoderoso, el que nunca pierde, que siempre vence. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Se da cuenta? Después de quedar ciego, Él comenzó una tarea. Que gloria a Dios por la vida de este varón. Podemos nosotros ver la obra del Evangelio de Jesucristo en la vida de los gentiles. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Pero quiero solamente tomar posición del caso de Jacob. Vamos a ir a Génesis y voy a detenerme un momento para hablar de esto. Génesis capítulo 28. A veces luchamos con nuestro mal carácter. A veces luchamos con un hábito de vida que después que explotamos, que insultamos, que nos sentimos mal, que ofendemos, lo que quiera llamarle, nos sentimos culpables. Decimos, ¿qué hice? ¿Por qué me comporté así? Muchas veces tenemos reacciones que no las entendemos y esas reacciones muchas veces se hacen hábitos y uno dice, bueno, yo soy así, me duele, no quiero ser así, pero no puedo cambiar. Es una necesidad de tener un encuentro con el Señor. Pero Jacob era el prototipo de una persona que no tenía en cuenta a Dios. A pesar de haber sido hijo de uno de los padres de la fe, uno de los patriarcas. ¿De quién era hijo de Jacob? ¿Se acuerda? Jacob y Esaú. ¿De quién era hijo? Isaac. ¿Quién era Isaac? Hijo de Abraham. O sea que Jacob era ¿qué? De Abraham. Nunca Abraham se hubiera imaginado de la actitud de su nieto. Para que vean que las dinastías no son muchas veces los planes de Dios, hasta que tiene un encuentro. No es porque haya nacido como nieto de Abraham, es un hombre de fe. Jacob, un hombre que se ve que tenía astucia, pero perversa, que hasta su nombre significa el suplantador. Este Jacob, que no tan solo con astucia engañó a su hermano para que él obtuviese la primogenitura por un plato de lentejas, ¿se acuerda? Que Esaú venía de cazar y venía con mucho hambre y vio a su hermano Jacob que estaba allí con un guiso de lentejas bien rojo, con una salsa. Jacob estaba así bien destinado a hacer algo. Vino Esaú y le dice, hermano, ¿qué guiso te mandaste? Convídame un poco. No, primero me das tu primogenitura y yo te doy de este plato de lentejas. Y él dijo, ¿para qué quiero yo la primogenitura? A veces el apetito manda más que la razón. Dice, júrame ahora que me das tu primogenitura. Eran mellizos, pero Esaú había nacido primero y Jacob venía agarrado del tobillo, dice, ¿no? Ya eran dos que estaban peleando en el vientre, dice, dos naciones, ¿no? Ahora fíjense que en ese momento Esaú es engañado por Jacob y dice la palabra de Dios que luego Esaú procuró esa bendición aún con lágrimas y no lo logró. Pero no se conformó con eso, sino que conspirando con su madre, engañó a su padre Isaac, que estaba ciego, ya un anciano, no podía ver. Y antes de morir, él tenía que darle la bendición al mayor, que era Esaú, y conspiró con la madre diciendo, cuando tu hermano se vaya a casar, tú te vas a meter en la tienda de tu padre y te vas a hacer pasar por Esaú para recibir la bendición de tu padre antes que se muera. Y como Esaú era peludo y Jacob era lampiño, la madre se le ocurrió ponerle piel de corderos. Y cuando entró, se puso la ropa de su hermano Esaú. Y cuando entró, el padre olía a Esaú y no a Jacob. Y cuando tocaba la piel, confundiéndose con los vellos de su hermano, y le bendijo. La ira que tomó Esaú cuando se enteró lo que sucedió, no le quedó otra más que salir huyendo, errante, peregrino por la tierra. La madre le dijo, salí urgente porque tu hermano te va a matar.
Ese era Jacob. ¿Cuántos quisieran tener un pastor así? Fíjense en ustedes, ¿no? Que a veces vemos cuadros así, lo que está pasando, pero él no tenía en cuenta a Dios. Y en el capítulo 28, inmediatamente después que pasa todo esto, el versículo 10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Aram y llegó a cierto lugar y durmió allí, ya que el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Sí? No había lugar donde él pueda descansar. Lo agarró la noche en un lugar desierto donde seguramente estaba expuesto a ladrones o a fieras del campo, pero él puso una piedra como almohada y se durmió allí. Y fíjese lo que aconteció. Dice el versículo 12: y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostados te la daré a ti y a tu descendencia, y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. ¿Escuchó? No te dejaré hasta que hayas hecho lo que te he dicho. No había un diálogo, no había una negociación. Si Dios te salvó, es porque tu vida tiene un propósito eterno de Dios. Ese propósito eterno que Él te ha dado es cumplir su único propósito por qué te salvó. Muchas personas no entienden y no saben para qué existen. Y por esa razón es que creen que Dios está obligado a darte todo lo que vos pedís, porque no entienden cuál es el diseño de Dios para tu vida. Y acá vemos nosotros de que Jacob estaba durmiendo y Dios se presenta y le dice: yo soy el mismo Dios de tu padre Abraham y de tu padre Isaac. Yo te voy a dar esta tierra como la he prometido, te vas a hacer grande, te voy a bendecir, pero voy a estar contigo hasta que hagas lo que te digo que debes hacer. Fíjense lo que dice el versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño, ¿y qué dijo? Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Saben, hermanos? Ese es el típico caso de cristianos que no tienen en cuenta a Dios y que a veces viven una vida tan llena de vértigo y cosas por hacer que no se dan cuenta de que Dios está siempre con usted, pero no lo sabía. Para algunas personas creen que vamos a ver a Dios en el santuario. Dios no vive acá. Dios está en usted. Dios está en usted. Cristo es el Señor de tu vida. Pero no por eso voy a decir: entonces no necesito congregarme. Amados hermanos, el cuerpo es la iglesia y necesitamos estar juntos. Pero fíjese usted que acá la Escritura dice que Jacob recién se dio cuenta que Dios estaba y él no lo sabía, no se había dado cuenta. Yo no lo sabía, dice la palabra. ¿Cuándo? Cuando él tuvo esta experiencia. Pero no terminó allí el problema que Jacob tenía, sino que ahí fue el comienzo, porque a partir de allí Jacob empezó a luchar contra su propia alma, porque empezó a tener convicción de lo que venía haciendo. Sabía lo que le había hecho a su hermano, pero era como si no le importase. Pero aquí él se dio cuenta, y fíjese lo que dice el versículo 17. Cuando él se dio cuenta que él estaba allí, Jacob se gozó, danzó, así dice que hizo. Tuvo miedo. Cuando alguien en verdad entiende la presencia del Señor, la santidad de Dios abruma la vida de una persona cuando está en pecado. Cuando la santidad de Dios se manifiesta a una persona, no dice: ay Señor, cuánto anhelaba abrazarte, venga ese abrazo.
No es así. Esa persona necesita reconocer que Él es santo y que yo estoy en pecado y estoy ofendiendo a Dios y necesito un cambio. Y acá Jacob dice que tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Hoy en día muchos dirían: pero ¿por qué ese cuán terrible? Si dice, qué hermoso. Aquí comenzó una nueva etapa para Jacob. Una etapa que se iba a culminar con una verdadera conversión, una verdadera transformación. Y esto que nosotros vemos acá no es otra cosa más que la iniciación de una persona que se tiene que dar cuenta quién es Dios y que Dios está presente en todo lugar y que yo no puedo vivir mi vida como si fuera que estoy ajeno a Dios. Pero ¿saben qué es lo que le pasaba a Jacob? Lo que nos pasa muchas veces a nosotros, o lo que les pasaba muchas veces o les sigue pasando a muchas personas. ¿Saben? Nosotros estamos viviendo un tiempo donde no vemos zarzas ardiendo, donde no vemos columna de fuego, donde no vemos un mar que se abre. Estamos en un tiempo donde las señales que veía el pueblo de Israel nosotros no las vemos. No podemos ver a Jesús caminando por nuestras calles como Jerusalén, Galilea, Capernaum, Samaria. Lo vieron a Jesús caminar. Entonces nosotros podemos entender de que estamos en un mundo donde la sociedad siente el abandono de Dios, pero no es que Dios no está, sino que no se da cuenta que siempre está. Muchas personas piensan y sienten que Dios no lo tiene en cuenta. Y seguramente Jacob habrá escuchado de su padre contar de que un día su abuelo Abraham lo puso arriba de un altar y estaba por sacrificarlo y él escuchó una voz. ¿Usted cree que no le contó? ¿Cree que Isaac no le inculcó a sus hijos acerca de Dios? Pero la evidencia de este hombre era que era un suplantador, un mentiroso, un hipócrita. Como muchos están en el tiempo de hoy, mostrando apariencias, pero no tienen en cuenta a Dios. No es Dios el Señor de su vida. No es Cristo el que gobierna en verdad, sino que simplemente es un conocimiento religioso el que tenemos. Necesitamos entender que Dios no está ajeno, que no nos abandonó, que no estamos huérfanos. Eso lo dijo Jesús: yo me voy, pero no lo dejaré huérfanos. Les enviaré el Espíritu Santo. Pero acá comenzó un momento para Jacob. Pero vamos a ir al capítulo 32. Aleluya. En el capítulo 32, si usted lee el contexto de los capítulos anteriores, él se hizo muy rico, ¿sí? Trabajó para Labán, su suegro. Bueno, hay una serie de cosas que han pasado, pero cuando Jacob decide salir con su familia, con todos sus criados, con todas sus ovejas, con todo lo que él había prosperado, dice que necesitaba tener un encuentro con su hermano Esaú. Entonces él sabía que la reconciliación con Esaú, que él lo había defraudado 2 veces, que lo había engañado y lo había suplantado, y que huyó sabiendo que Esaú lo iba a matar, él comienza a sentir el deseo de reconciliarse. Por eso el capítulo 32, ¿qué dice el subtítulo de allí que usted tiene? Jacob se prepara para el encuentro con Esaú. ¿Cuál es la preparación cuando usted tiene que reconciliarse con alguien que está peleado? ¿Así se prepara? Cuando usted empieza a sentir convicción de que es hora de reconciliarse con una persona, usted empieza a preparar su corazón. Ahora fíjese usted qué importante entender esto, qué necesario es comprender esto, porque Jacob no podría haberse preparado para pedir perdón y reconciliarse con su hermano si algo no hubiese comenzado a pasar en él. Porque el hombre no busca lo bueno, porque el hombre no es capaz de hacer nada bueno. Y acá lo que estamos buscando, yo creo que toda la tribuna estamos esperando ese momento, ¿no?
Así como la novela están esperando que la protagonista se bese con el protagonista. Están todos allí esperando. Bueno, todo el mundo estaba esperando este encuentro, pero ¿qué encontramos acá? Que antes, en esa preparación, antes de esa reconciliación, Dios tenía que transformar la vida de Jacob. ¿Por qué? Porque si no transformaba antes la vida de Jacob, ese encuentro iba a ser meramente emocional y no iba a producir fruto. Pero vemos nosotros que en el capítulo 32, el versículo 22, dice lo siguiente. Esto forma parte de la preparación. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía, y se quedó ¿cómo? Solo. Así se quedó solo. ¿Por qué Jacob hace esto? Pasa toda su familia, todo lo que tenía, sus criados, todo lo que poseía pasa al otro lado del río y él se queda solo. Porque era un momento de lucha. Jacob vio lo que nadie había visto. Allí estaba el ángel de Jehová. Allí estaba aquel varón de Dios. Allí estaba Dios, solo. Tú y yo. ¿Saben cuándo usted va a empezar a notar un verdadero cambio en su vida? Cuando usted ponga padre, madre, esposa, hijos, trabajo, finanzas, casa, preocupaciones, aflicciones, créditos, todo lo que usted tiene todos los días en su cabeza como un panal de abejas, una colmena de abejas dándole vuelta a la cabeza. Cuando usted deje todo eso en otro lugar y decida ponerse a sola con el Señor, verdaderamente a sola, como estaba Job solo ante Dios, como estaba Jeremías solo. Esa soledad que a veces es dura y difícil y no es deseada por nadie, es necesaria para que uno se encuentre con Dios, para que uno luche. Esa lucha no es otra cosa más que buscar la bendición. Buscar la bendición. El único que bendice es Dios, en la persona de Jesucristo. Por eso dice la Escritura que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Jesucristo nuestro Señor. Acá vemos claramente que dice, así quedó Jacob solo. ¿Y qué sucedió? Y luchó con aquel varón hasta que rayaba el alba. Esa lucha duró toda la noche. Hace poco yo le hice un recordatorio, un repaso, ¿no? Nosotros leemos, pero sería bueno que nos metamos en la historia. Pero luchar con alguien toda una noche, me imagino que es desgastante. Yo trataba de quizás imaginarme una escena de una película de 2 contrincantes, de 2 personas que peleaban y ya no había fuerza, ¿no? ¡Pah! Se pegaban y parecía que ya estaba liquidado. Y de pronto se levanta y ¡pah! Le pega al otro. Y pareciera que esta situación no se acababa nunca. Fíjense ustedes, no dice que había una lucha a puñetazo, solamente dice que luchó. Y si dice que luchó, no da explicación en la Biblia si fue a puñetazos o cómo fue, pero lo que sí podemos ver que fue cuerpo a cuerpo, porque algo hace aquí el ángel. Fíjense en que dice que cuando él luchó hasta que rayaba el alba, ya estaba amaneciendo, cuando el varón vio que no podía con él, el ángel vio que no podía con él. Aquí había un deseo genuino de buscar la bendición. ¿Saben, hermanos, cuántas veces se manipula la emoción de la persona? ¿Y cuántas veces la persona hace expresiones emocionales de pasar al frente, de recibir una administración, de una imposición de manos, de echarle 4 litros de aceite, de la unción? ¿Cuántas cosas hicimos? Y muchos de los que recibieron eso
salían afuera y continuaban pecando. ¿Por qué no hay un cambio? Cuando alguien en verdad siente que es Dios el que te está diciendo, debes pelear por tu bendición. Debes pelear por tu bendición. Es a todo o nada. No es que te debes conformar con los momentos agradables que vives. Debes buscar la herencia del Señor, porque si Él ya ha puesto esa preparación en tu corazón es porque Él ha destinado salvarte. Y necesitas trabarte en esa lucha diciendo, sea como sea, yo quiero mi bendición. Pero cuando estoy diciendo bendición, no le estoy poniendo billetes y dólares. Porque hoy en día se dice, ¿cuántos quieren su bendición? Lo único que piensan en los billetes. Jacob tenía mucho dinero, muchos bienes, y no era eso lo que buscaba. Él había obtenido la bendición suplantando a su hermano, mintiendo, engañando. Su padre, que estaba ciego, lo bendijo pensando que era su hermano Esaú. Y él huyó con una bendición que no era suya. Y esa bendición, a causa del pecado, se transforma en maldición. Y Jacob había estado escogido, dice Romanos capítulo 9, aún antes de que naciesen. Dios ya tenía un plan, ya tenía un propósito de su nacimiento. Y necesitaba entender que cuesta esa bendición. Hay que dejar todo del otro lado del río. No se puede venir a buscar la bendición de Dios cuando yo tengo en mi cabeza millones de cosas. Por un momento, despójese de todo lo que usted es y todo lo que usted tiene. Y así como salió desnudo del vientre de su madre, en esa manera de estar solo delante de Dios, dígale: Señor, yo necesito de ti. Yo necesito de ti. Cuando vio el varón que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y lo descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Esto debe ser doloroso, ¿no? Debe ser doloroso. Descoyuntó el muslo, lo sacó del lugar. Y mientras él estaba luchando, le dijo: déjame porque raya el alba. Está amaneciendo. Y Jacob, ¿qué le dijo? Muy bien, seguimos mañana. Así le dijo. El próximo sábado de la celebración que viene continuamos, Señor. Pero mañana tengo que ir a la cancha, mañana tengo que salir a pasear, mañana. Amado hermano, es hoy. Cuando estás a solas con el Señor, es el ahora, es el momento, es ahora. Es ahora. No esperes los momentos, no esperes las circunstancias, es ahora. Dios te está diciendo a tu espíritu: es ahora, es hoy. Es hoy. Lo descoyuntó y cuando le dijo: déjame, él le dijo: no te dejaré si no me bendices. No te dejaré. Así aférrese del Señor, y más en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo. Así aférrese del Señor, porque hoy en día se abandona muy fácilmente las cosas del Señor. Captura este mundo impresionantemente con una rapidez tu atención. Te absorbe tu vida este sistema mundo como una sanguijuela que está pegada a tu cuerpo. Y lo único que haces es debilitarte y no saber qué te está pasando. Tú tienes un dueño que te escogió antes de la fundación del mundo, quien te puso un nombre y tú no lo sabías, y que por ese nombre Él te llamó y te dio vida. Hoy necesitas entender que tu vida debe aferrarte como lo hizo Jacob. No te dejaré hasta que me bendigas. Fíjense en lo que sucede acá. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. ¿Saben qué significa esto, hermano? En la cultura hebraica es muy importante a veces conocer esto, ¿no? Cuando había una disputa entre dos personas,
aquel que pasaba a dominar y aquel que se rendía, aquel que se estaba entregando, aquel que se estaba sometiendo, debía declararle su nombre. ¿Me está entendiendo? Si estaban dos disputando y alguien ya estaba venciendo, estaba prevaleciendo, no hay duda de que el dolor de ese muslo desencajado, descoyuntado, provocaba un gran dolor, pero él seguía aferrado hasta que lo bendiga cuando él le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre? Jacob entendió que era el momento de someterse y dijo: mi nombre es Jacob. Confesó lo que él era: soy un suplantador, soy un engañador, soy una apariencia. He usurpado una bendición que no me corresponde. Yo quiero ahora mi bendición, así tal cual, como un suplantador, así me presento. Pero inmediatamente cuando estaba allí luchando y él le dice: ¿cuál es tu nombre? Jacob le dice: mi nombre es Jacob. Fíjense allí en el versículo 28. Y el varón dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, por cuanto has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Has vencido? Le acababa de decir el nombre. Acababa Jacob de decir su nombre. Él se sometió y dice: has vencido. ¿Qué ha vencido? Es que eso pasa solamente en el reino de Jesucristo. Cuando usted se rinde es cuando gana. Gracias por su entusiasmo, hermano. Usted aquí quiere vencer para ganar. En el reino de Jesucristo uno debe perder para ganar. Si usted quiere ganar por sus méritos, pierde lo que Dios tiene para usted. Pero si usted se rinde ante el Señor, usted ha vencido. Así dice el Señor. Israel es tu nombre, el que lucha con Dios. Has luchado con Dios y los hombres y has vencido. ¿Por qué? Porque lo que buscabas lo vas a obtener. Fíjense en ustedes, Jacob quería un empate. ¿Sabían ustedes? Él quería un empate. Él decía: bueno, ya que está tan dura la lucha, dejemos en empate la cosa. Porque ¿qué hace Jacob cuando le dice esto? Versículo 29. Entonces Jacob, ¿qué hace? Le pregunta el nombre. Dice: declárame ahora tu nombre. ¿Qué quería Jacob? Empate, ¿no? Porque si el otro le decía el nombre. Y el ángel le dice: ¿por qué me preguntas por mi nombre? No le dio el nombre. No le dio el nombre. ¿Saben por qué, amados hermanos? Hay unos versículos bíblicos. Hechos de los Apóstoles 4:12 dice claramente algo que deberíamos tomar en cuenta. ¿Por qué nosotros debemos confesar un solo nombre? Porque ese nombre se ha dado a conocer como que es el vencedor. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12 dice lo siguiente: porque en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre, ¿escuchó? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No te declaro mi nombre porque no es un nombre terrenal. Jacob nunca supo el nombre de aquel varón con quien él peleaba. Jacob dijo su nombre porque se rindió. Y el ángel, el Señor, Él mismo le bendijo allí. Pero hoy nosotros entendemos que ese nombre es el nombre que, según Pablo en Filipenses capítulo 2 dice que es el nombre por sobre todo nombre. Que es el nombre que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre. Voy a ir concluyendo.
Saben, hermanos, probablemente las cosas no te están saliendo muy bien o como la estás deseando. A lo mejor se ha puesto cada vez más difícil. Pero lo que quiero decirte, lo que quiero transmitirte en este momento, y que puedas tener la convicción. A veces nos enojamos con situaciones que pasan, porque todavía estamos en esta carne. Tenemos la vida de Cristo en nosotros, pero todavía nos enojamos. A veces no entendemos las situaciones, pero quiero decirte, hermano, que esta noche te debes rendir al Señor, que debes confesar tu nombre diciendo: yo, Señor, me pongo bajo tu señorío, pero yo sé que tu nombre es por sobre todo nombre. No hay empate con Dios. No luches con Dios. No pelees con Dios. No vaya a hacer cosas que estés peleando con Dios y no te des cuenta. Jacob entendió recién allí, cuando él le bendijo, porque a partir de ese momento él levantó un altar y comenzó a vivir una nueva etapa. Saben, hermanos, la historia de Jacob es preciosa, porque después Jacob, con sus 12 hijos, en uno de ellos llamado José, identificó y testificó la figura de Cristo, la tipología de Cristo, con todo lo que vivió José. Y es una historia preciosa que usted no se la puede perder, que usted debe detenerse y pausadamente leer y escudriñar la historia de José. Y vea usted cómo Jacob era aquel suplantador, engañador, que luego tuvo que ver con sus propios ojos cómo aquel hijo, José, se hacía un gobernante, luego que fue rechazado y vendido por sus hermanos y no tenido en cuenta por la gente. Ese José trajo la bendición. Amados hermanos, usted y yo estamos viviendo en un tiempo donde debemos nosotros mirar al Señor como aquel que gobierna nuestras vidas. Piensa en esto. ¿Usted ha luchado alguna vez con Dios? Si ha luchado, va a sentir lo que sintió Jeremías, va a sentir lo que sintió Job, va a sentir lo que sintió y vivió Habacuc, va a sentir claramente lo que sintió el apóstol Pablo. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien lucha con Dios, porque no entiende, porque se rebela, porque se resiste, lo que quiera, Dios siempre gana y siempre te trae paz, siempre te añade bendición. Por eso, amado hermano, usted simplemente créale al Señor y confiese que Jesucristo es el Señor de su vida y decida obedecerle para vivir una vida que glorifique a Dios Padre, porque Él es el Shaddai, el Dios que siempre vence. Amén. Crea en el nombre del Señor. Cierra tus ojos, por favor. Tu vida necesita un cambio. Y Jesucristo es el único que puede transformarte. La bendición más grande que puede una persona recibir es la transformación que Él declara. Ya no es tu nombre Jacob, ahora eres Israel, el que ha luchado con Dios y ha vencido. Escucha este principio. Solo vencemos cuando nos rendimos. ¿Escuchó? Solo vencemos cuando nos rendimos a Él. Eso es fe, eso es entrega. Por eso el salmista decía: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entrégate en las manos del Señor. Entrégate en Él. Mira con fe tu porvenir. Mira con esperanza tus días venideros. Y no te detengas. Sepulta ya el pasado. Sepúltalo, ya no sirve ni siquiera a Dios. Cuando Él te dice quién eres, cuando Él te dice quién eres,
Él está buscando que seas sincero, que le digas: yo soy un suplantador, yo soy un estafador, yo soy un pecador, yo soy un homicida, un adúltero, un profano. Duele, claro que duele, pero lo estás confesando ante el único que puede decirte: bueno, tus pecados son perdonados. Ahora ya no serás más tu nombre pecador, sino justificado. Ya no mires atrás. Mira la cruz donde el Señor ya te perdonó. Solamente confiésalo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Delante del Señor. Él tiene poder para declararte nueva criatura. Nueva criatura. Te invito a que lo hagas de corazón. Te invito a que estremezcas tu espíritu. Es impresionante ver que cuando se manifestó la gloria de Dios, dice que los quiciales del templo, las cerraduras, las puertas, objetos inertes, fríos, que no tienen vida, se estremecieron, dice. Si esas cosas pueden estremecerse, ¿cómo no se va a estremecer tu vida cuando el Señor te dice quién eres? La realidad es que estás cansado de vivir así. La realidad es que estás cansado de autoconvencerte que las cosas van a salir bien, pero ves que siempre eres el mismo, que caes en el mismo círculo vicioso, que estás atrapado y no podés salir, y con tus fuerzas no lo puedes hacer. La Biblia dice que Jacob, después que terminó de luchar con el ángel, continuó descoyuntado, rengueaba, quedó rengo para toda su vida. No importa las secuelas que te queden, no importa las secuelas que te queden. Lo que importa aquí es que Él te perdonó. No importa que hayas quedado en bancarrota, o que hayas perdido amistades, o que parientes te hayan rechazado. No importa que hayas perdido tu casa, no importa que hayas perdido tu confort. Lo que vale aquí es que hallaste la vida eterna. Porque ganas cuando te rindes, vences cuando te entregas. ¿Quién eres? Sé sincero. Dile: no soy el mismo de antes, no soy la misma de antes. La apatía se apoderó de mí. Me siento frío, me siento fría. No puedo sentir nada. Hago un esfuerzo y no me sirve. ¿Entiendes? Separado de mí, dijo el Señor, nada puedes hacer. Comienza a tenerlo en cuenta. Job dijo: me aborrezco y me arrepiento porque ahora te veo. Antes te oía, nada más. Ora al Señor, decirle: Señor, yo me rindo, yo me entrego. Yo me entrego, Señor. Es verdad, Dios puede cambiar la vida de una persona. Es verdad. Y no importa cuántos años tengas de cristiano congregante, solo tú y el Señor sabes la verdad. Deja todo del otro lado del río y quédate a solas con el Señor. Solamente hazlo. Solamente hazlo. Si el Espíritu te está llevando a tomar esas decisiones, porque puedes hacerlo. Pero ya no mires atrás. Con gozo mira tu porvenir, con gozo. En el nombre de Jesús. Padre, por tu Espíritu Santo, esta noche, en medio de este lugar, glorifícate en aquellos que pierden para ganar, que se entregan para triunfar de verdad. Glorifícate en aquellos que no miran las consecuencias, las secuelas que pueden quedar, pero sí están convencidos, Señor, de que por tu gracia, por tu misericordia, por tu verdad, por tu soberanía,
Muchos pueden decir: Señor, he encontrado la manera de vivir que solo tú me das. Dios no tiene imposible. No hay en Él debilidad alguna. Solamente debes entender esto: se pierde para ganar. Venciste, Jacob, venciste cuando me declaraste quién eres. ¿No vas a encender el fuego de tu amor por el Señor? ¿No vas a encender tu devoción por Cristo? ¿Hasta cuándo vas a estar enojado? ¿Hasta cuándo vas a estar enemistado? ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿No ves que te haces daño a ti mismo? Dios es justo, pero Él es santo. Dios te está hablando. Si has tomado tu decisión, guiada por el Espíritu Santo, ponte de pie y ora allí donde estás. Háblale al Señor. Él te pregunta: ¿quién eres? Bueno, dile quién eres. ¿Quién eres? Dile quién eres. ¿Quién eres? Te dice el Señor. Dile quién eres, dile. No engañes, porque a Él no le engañas. Dile quién eres. Señor, yo soy este. Yo soy esta persona. Puede durar toda una noche esta pelea. Puede durar toda una noche esta pelea. ¿Sabes? Pensaba en lo que le está pasando al hermano Luis allí internado. Pensaba en lo que le pasó a Alfredo o a Nahuel, accidentes. Lo vi al hermano Ricardo Arroyo después de su operación, momentos difíciles. Lo que te pasó, Jorge, con el accidente de la moto, lo que cada persona habrá experimentado en algún momento, situaciones límites difíciles. Te preguntaste cuál es el propósito. Quizás allí no tuviste respuesta, pero hoy sí lo entiendes. Y no importa las secuelas que hayan quedado, no importa las cicatrices, no importa los recuerdos. Lo que vale aquí es que delante de Él estás perdonado y que estás liberado. Y que necesitas entender que cada día es rendirte. Cada día es rendirte. Porque no se puede vencer en este mundo tan hostil si no reconocemos el señorío de Cristo permanentemente. Toma tu cruz cada día. Niégate a ti mismo. Ríndete al Señor. Y Él hará. Ora. Levanta tus manos, vamos, ora, tú solo, tú solo. Él te pregunta a ti quién eres. Yo ya le dije a mi Señor, pero Él te pregunta a ti quién eres. Dile: Señor, yo soy el que hago esto, el que hago esto, el que hago esto. Ya no quiero más. Si tus palabras son de insultos, hoy el Señor puede traer esas brasas que vio Isaías y santificó sus labios. Esas brasas que tipifican nada más y nada menos a la sangre de Cristo preciosa, porque eso es lo único que nos limpia. Dile quién eres. Dile: Señor, yo soy el que reniego y me sale la carne, me manifiesto en la carne. Soy yo, Señor, el que te he estado engañando o intentando engañar. Soy yo, Señor, el que estuve haciendo cosas que no son dignas ante tus ojos. Solamente dile: Señor, me arrepiento. Cuando tú te vences, cuando tú te rindes, entonces vences. Esa es la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Él es glorificado. Oh Padre, te alabamos, Señor. Te alabamos porque tú haces tu obra. Tú haces tu obra de verdad. No importa la edad, no importa el que sea tarde, no importa. Tú lo haces en el tiempo justo, determinado desde la eternidad. ¿Cuándo es el día? ¿Cuándo es la hora? Cuando tú, Señor, te trabas en lucha con nosotros y nos demuestras que tú eres el que reinas, que tú eres el que gobiernas y que tienes autoridad sobre todo lo que existe, porque eres el Shaddai.
el Dios que siempre vence, el Todopoderoso, que no hay ninguna derrota en Él, siempre la victoria es para tu gloria, Señor. Y nuestra rendición es tu victoria, nuestra humillación es tu exaltación, Señor. Nuestro quebrantamiento, Señor, es tu gozo. Nuestra humillación delante de ti, Señor, se manifiesta en la victoria que tú nos das. Te alabo, Señor. Fortalece a mis hermanos cada día más, más y más y más. Te alabamos, Señor.